Bien, el primer trabajo que se va a presentar lleva por título, se me perdió. Aquí estamos. Bien, lo presenta María Rosalía Peña Alcántara. Ella nos acompaña de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así es. Con el trabajo La fotografía como fuente para el estudio y reflexión de la historia de la minería en la región oriente de Michoacán. Tienes 15 minutos para la exposición y después, al finalizar o que hagamos un intermedio de estas mesas, procederemos a las preguntas y respuestas. Pues sin más, te damos la palabra y te brindamos un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, pues quiero agradecer otra vez a los organizadores porque el programa siempre es por demás interesante, además de que aprendemos mucho de gestión cultural de ellos. Este evento nos sirve como ejemplo también para las actividades que hacemos nosotros durante el año. Entonces, pues, qué mejor que copiarle a los mejores, ¿verdad? Bueno, para esta ponencia yo escogí algunas fotografías. Tengo que puntualizar que no son fotografías, digamos, en general de Tlalpujahua y el oro, aunque el oro es Estado de México, yo lo puse como región oriente de Michoacán. Las fotografías que estoy, digamos, analizando de alguna manera son las que están expuestas en los museos mineros o bien los que están presentes en la historiografía de la región, o sea, en libros de historia o en los museos. No analicé, no traje fotografías que estén en archivos, digamos, personales, aunque sería más rico para mi tema, pero pues digamos que ahí ese era el objetivo, buscar en las fotografías que están expuestas al público datos de vida cotidiana. Fue bastante difícil, tengo que aceptarlo, porque pues al ser museos mineros ponen más atención a esos elementos, a la industria, aunque vamos a ver que hay otros aspectos que se conjugan, que es la religión, el deporte, la educación, pero pues bueno, digamos que para el análisis de la vida cotidiana, la mayoría de las personas que conocen esa región me dirían, pues es que debiste irte a los archivos familiares, ¿no? Preguntarle incluso, que es un proyecto que tenemos a largo plazo, que es preguntarle a las familias más viejas de los pueblos cuáles son las fotografías más antiguas que tienen en su casa. Bueno, yo no lo hice así, analicé únicamente las que están o bien en la historiografía o en los museos. Bueno, aunque el título de la ponencia dice Oriente Michoacán, el oriente de Michoacán, en la región que estudio es también el oro Estado de México. Esto porque pues, hay autores como de la Universidad de Michoacán, el doctor José Alfredo Díaz Salas, que lo describen como una misma unidad socioeconómica. Digamos que los límites geográficos son imaginarios, las minas, el comercio, toda la actividad que deviene de esta, digamos que industria minera, hace que los pueblos estén siempre juntos y compartan muchísimos rasgos, no nada más la excavación. Esos son aspectos que no se saben, son como de historia oral. Se dice que las minas del oro y Tlalpujahua se conectan adentro de la excavación. La montaña tiene más de 200 kilómetros de perforación dentro, está completamente perforada, y bueno, pues algunos mineros dicen que están conectadas. Las minas del oro y Tlalpujahua comparten varios elementos: su identidad, el periodo de riqueza y bonanza minera en algunas ocasiones, y cuando nos ponemos a analizarla, pues también la historia, ya que es recurrente verlas otra vez como una misma región. Otro rasgo es su funcionamiento, debido a que ambas minas, al cerrar, se convirtieron en museos de silla. Están situadas en una zona montañosa en los límites de Michoacán y Estado de México, una de cada lado de la montaña llamada La Somera. Entonces este límite geográfico pues podría decirse que es un límite imaginario, porque es incluso tránsito, es zona comercial. Estas minas, además de tener una importante cantidad de metal, implementaron modernos sistemas de desagüe, iluminación, perforación, extracción. Llegaron a ser consideradas, o son consideradas, las primeras minas modernas del país, porque implementaron muchos procesos tecnológicos en inicios del siglo XX, como la electricidad que llega de la planta de Necaxa, Puebla, el proceso de cianuración. En estas minas es donde se hace el cambio de amalgama de mercurio a cianuración, que es un proceso que permite recuperar una mayor cantidad de oro y plata, ¿no? Entonces hace que las minas, si en el siglo XVIII, por ejemplo, no eran consideradas unas minas ricas,
Para esta época sí, pero es gracias a ese proceso por lo que se logra extraer una mayor cantidad. Hay ahí también, y bueno, las personas que vieron mi ponencia el año pasado, ahí me enfoqué a una catástrofe. Bueno, esto es porque ese proceso de extracción del mineral hace que el desecho sea nada más ya lodo con cianuro, que en esta región provocó un accidente en 1937. Entonces, digamos que los avances tecnológicos tuvieron también sus consecuencias negativas. Ahora, ¿qué es la vida cotidiana? El estudio de la cotidianidad comprende el espacio, los actores, su organización, su modo de vida, rutinas, festividades, formas de hacer y sentir. Aquí me hice dos preguntas después de leer los escritos de la doctora Anne Staples, que lo define como borrascas y bonanzas. ¿Qué hacía la población de estos lugares mientras la mina estaba en auge y producía grandes cantidades de oro y plata? Y por otro lado, ¿qué hacían cuando la venta se agotaba y pues comenzaba la decadencia, o lo que le llama la doctora borrascas? La vida cotidiana es lo que define el modo de vida, las rutinas establecidas por una persona. Los análisis sobre vida cotidiana nos dicen que las actividades rutinarias son casi imperceptibles, ya que son obvias y evidentes y por ello no se les presta atención. Hay una serie de libros sobre vida cotidiana que algunos ya lo habrán revisado, y en estos, cuando se celebraron los 10 años de esa publicación, el doctor Antonio Rubial decía es que la vida cotidiana comprende incluso cómo la gente o cómo se lavan los dientes, cosas así de rutinarias que no se les presta atención, pero pues, digamos que eso es la vida cotidiana. Ahora, la historia de la vida cotidiana se refiere a la evolución de las formas culturales creadas por los hombres en sociedad para satisfacer necesidades materiales, afectivas y espirituales. El objeto de estudio son los procesos de creación y desintegración de hábitos, adaptación a prácticas cambiantes y adecuación de creencias. El doctor Flores Cler lo describe así: el paisaje minero es hostil pero cautivador. El minero dominó la naturaleza, sacó provecho de la tierra estéril. La vida azarosa del minero es un tema poco estudiado, aun cuando han sido elemento importante en la historia. Los ciclos productivos con carácter errático hacían que la vida de los mineros transcurriera entre cielo e infierno, entre luz y oscuridad. Otra vez nos remitimos a esto, que una empresa minera tiene altas y bajas, no es que en cuanto se inaugura sea muy productiva hasta el momento de su cierre. Incluso una mina puede tener varios procesos de auge y de decadencia. ¿Qué muestra la vida cotidiana sobre Tulpujahua y barrios mineros? Ponerla primero. Las imágenes muestran la cotidianidad de estos barrios. Algunos de los aspectos que vemos en estas imágenes son la religión, el deporte y el ámbito laboral, es decir, el interior de la mina. Cuando digo mina no me refiero únicamente a la excavación, hay que tener, digamos, claro que la mina es todo el complejo industrial, no nada más adentro del socavón. Por eso se le dice a mineros también, aunque tengan, digamos, sean operarios de máquinas en el exterior. La religión y el deporte parecen elementos que se deben analizar individualmente, pero en muchas comunidades, como ejemplo la zona que estoy estudiando, son elementos que se mezclan y es impensable verlos de manera separada. Los que puse primero son, digamos, equipos de béisbol, que bueno, pues aquí. A ver, la siguiente. Sí. Bueno, ahí se ve el banderín. Son equipos de las compañías, el equipo de la compañía minera, y esto nos ayuda de alguna manera a explicarnos el porqué de que hoy en día en estos poblados se siga jugando mucho béisbol. Algunas fuentes dicen que el béisbol es un deporte que llega con digamos que, pobladores que vienen de Inglaterra, entonces se establece, tiene un gran arraigo en pueblos que tuvieron o bien comunidades inglesas o que tuvieron algún ramal del ferrocarril. Entonces, por eso es que esté tan ligado el deporte a la minería. Bueno, en el caso de Tulpujahua y el oro es así. Así como los obreros entraban a trabajar a la empresa minera, entraban incluso desde los 13 años, también comenzaban a formar parte de los equipos de béisbol de estas compañías o patrocinados por ellas. Así, asistir también a las festividades religiosas era una actividad propiamente del gremio de mineros, y llega el momento en que llegan a tener una imagen religiosa considerada patrona de los mineros, como es el caso de Tulpujahua,
que la Virgen del Carmen no era, digamos que, mandada a hacer con este objetivo, pero posteriormente los mineros se van apropiando de ella hasta ser considerada la patrona de los mineros en esta región. Esta imagen es de las pocas que hay sobre vida, podría decirse más festiva. Esta es una que se hace famosa porque es una festividad es en febrero más o menos, y la catástrofe de las lamas es en mayo. Entonces, esto que vemos que se supone que había plaza de toros, otro campo de béisbol, eran las festividades religiosas en lo que ahora es la entrada del pueblo. Cuando pasa la catástrofe esta el accidente de la inundación a causa de las minas, pues queda completamente devastado. Si alguien conoce Tlalpujahua, pues va a ver que ahorita está vacío. Por eso se dice que la inundación tapa los barrios más populosos. Ahí se crea otra leyenda, que es que la Virgen manda la catástrofe porque pues había bastantes pulquerías, cantinas. Eso está también está más contabilizado en el oro. Ahí sí hay una estadística pues en el poblado hay un año donde había 200 pulquerías, ¿no? Entonces, que uno piensa y dice, pues es que ni siquiera poniendo una en cada esquina me imagino 200 pulquerías. Yo me lo imagino en lo personal como puestos de pulque. Ahí sí ya lo puedo hacer más visible en mi mente, pero bueno, en el caso del oro sí tienen el conteo de estos comercios, pero en Tlalpujahua es donde pasa la catástrofe, entonces quizá había más. Creo que ya les había contado, bueno, es que no nos conocemos todos, ¿verdad? Entre Tlalpujahua y el oro hay una colonia que tiene nombre de personaje de la historia, pero tiene un apodo, es el Atorón, porque ahí estaba la concentración de pulquerías y cantinas, y ahí se atoraban los mineros. En la actualidad hasta el camión dice el Atorón, ya es un nombre bien apropiado. Bueno, ¿cómo sirve la fotografía para la historia de la minería? Para historiar las regiones mineras tenemos estadísticas. La historia económica nos da cifras que permiten imaginar la riqueza o pobreza de una mina, así como comparar con otras empresas, que los de Zacatecas siempre van a decir que sus minas son más ricas y nosotros que las de nosotros. La historia de la ciencia establece avances tecnológicos que fueron implementados en las minas, como lo que ya les comenté del proceso de amalgama de mercurio, que ya todos sabemos, creo que se inventa, o bueno, se empieza a usar en Pachuca, y después en Tlalpujahua y el oro se hace después del proceso de cianuración. La historia de medicina nos dice mucho sobre los problemas médicos que traía la minería para la población. Es muy estudiado la silicosis, que es como se le llama el mal de mina, mal de minero, que los mineros al estar excavando, pues todo ese polvo que se desprende les petrifica los pulmones. Entonces entrar a trabajar a la mina pues es como fumar muchos años, ¿no? Porque estamos inhalando polvo. La historia de la vida cotidiana, por su parte, da cuenta de lo que comían los mineros. Y bueno, pues en el caso de las fotografías que yo estuve analizando, no hay tantos rasgos de esto, porque se retrata más a los obreros en el ámbito laboral. En otras fotografías que están en los museos, en historiografía, nos dicen incluso sobre los accidentes, ¿no? Pero siempre es tratando de resaltar que la mina contaba con hospital, ¿no? Siempre es resaltando más que la vida cotidiana, la industria, o bueno, los avances tecnológicos. Estas fotografías son ya de los obreros. Los obreros que estaban en estos talleres, por ejemplo, ese es el taller de carpintería, pues estaban vestidos. En otras fotografías de mineros vamos a ver que entraban con una especie de pañal. Ese pañal se llama patío, porque en niveles abajo la excavación empieza a hacer mucho calor. Entonces, cuando vemos fotografías de mineros que estaban dentro de la excavación y están vestidos así, sabemos que están, digamos que, pues únicamente para tomar la foto, como un video que hay en YouTube, lo pueden buscar sobre la mina. Ese lo presenté el año pasado, pero es de fácil acceso. Ahí parece que los mineros entraran a trabajar vestidos así, lo cual pues era casi imposible por las temperaturas. Entonces, otro rasgo, por ejemplo, que me resalta ahorita son los sombreritos. Incluso en la excavación se dice que entraban a trabajar con sombrero, no con casco, porque el casco era costoso, los obreros tendrían que haberlo comprado. Entonces en la excavación pues no había casco. En los talleres de mantenimiento, por ejemplo, al ver que traen sombrerito todos, me recuerda cuando estaba buscando información sobre qué pasa en el periodo de la Revolución Mexicana en esta zona del oro de Tlalpujahua.
En el Oro sí hubo movimiento zapatista, en Tlalpujahua no, pero el único, digamos, operario de la mina Dos Estrellas que intentó movilizarse durante este periodo, obviamente los intentos fueron sofocados por la policía que tenía la compañía minera, pero este de nombre Agapito Silva, que es así como el único revolucionario en esa zona oriente de Michoacán, porque el otro es Escalante, me parece, hasta Santa Clara del Cobre. Bueno, pues él tenía una empresa, una tienda de sombreros. Entonces, esos son elementos que vamos viendo o que podrían considerarse de vida cotidiana. Otra vez imágenes de los sombreros y pues de igual forma ahora otras de las algunos de los elementos que no se muestran en estas fotografías son, por ejemplo, el papel de la mujer o el papel de los niños. Es la única fotografía que yo he encontrado donde hay mujeres, ¿no? Entonces se asigna el lugar, si lo vemos así con estas fuentes, al ámbito doméstico o al comercio. Además, esta escuela está en la parte alta de lo que fue la compañía minera de las Dos Estrellas. Hay por ahí una o dos fotografías, pero las presentan incluso como secretarias, podría decirse, ¿no?, de administración. El otro lugar donde las encontramos pues es aquí en la escuela, que se supone que está ahí pues ya dividido entre niños y niñas. Es el único lugar donde vamos a ver a las mujeres. En el ámbito cotidiano no están, no fueron retratadas o nada más así como doméstico. Es como de las cosas que estuve buscando. Es muy, digamos, un discurso cotidiano que los niños entraban a trabajar a la mina. Les comentaba que entraban más o menos a los 13 años, pero no están retratados. Se sabe que trabajaban, pero a la hora de tomar las fotos los niños no participaban. ¿Sí? Y bueno, pues eso es todo. Si alguien tiene algún comentario, pues ahí puedo, no sé, resolver sus dudas, porque siento de alguna manera que intenté buscar demasiados elementos de vida cotidiana, pero como lo acoté a las fotografías que están o en el museo o en los libros, sí me fue difícil encontrar elementos de vida cotidiana como tal, ¿no? Lo que está retratado es el ámbito laboral y esa exaltación por la tecnología que llegó a la zona. Gracias. Muchas gracias, Lina. Ahora damos paso a la ponencia presentada por David Flores Magón, que lleva por título Ahora sí, tenemos que ganar. Utopía magonista en el cine experimental de Raúl Kampfer. Antes de darte la palabra, voy a leer una breve reseña en semblanza. David Flores Magón estudió la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara, la maestría en Antropología Social en el Colegio de San Luis y el doctorado en Ciencias Sociales en el CIESAS Occidente. Recientemente terminó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Etnografía Audiovisual e Interpretativa de la Universidad de Guanajuato. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco la inercia, yo también voy a hablar como de... No voy a hablar de un tema minero, pero tiene que ver con los mineros. Y bueno, básicamente lo que les quiero presentar es parte de una investigación mucho más amplia que tiene que ver con mi acercamiento, como cómo se representa la figura de Ricardo Flores Magón en diferentes ámbitos. En este caso hay una película que es de Raúl Kampfer que se llama Ahora sí tenemos que ganar, que habla sobre, digamos, es la historia de unos mineros que se arrumban a la mina y cuando arman la huelga, el empresario minero estadounidense pues se opone a que se haga el rescate. No, bueno, hace un pequeño rescate, pero no logran sacarlos y los deja ahí. Entonces, bueno, los obreros se organizan, influenciados por las lecturas de Regeneración, que era el periódico oficial de los Flores Magón, y pues se van a la lucha, ¿no? A la lucha revolucionaria. Esta es como la sinopsis, y ahorita les voy platicando un poco como cuál es la idea de lo que les voy a platicar, porque bueno, este es una parte de una investigación que estoy haciendo y este es un artículo, lo que les voy a presentar, lo voy a decir a muy grandes rasgos
y sí me interesaría que revisáramos como la película. Entonces traje como spoilers porque pues ya no lo van a ver, o si la quieren ver completa, pues aquí ya viene hasta el final. Entonces, entonces lo que me interesa de la figura de Ricardo Flores Magón es que es una figura poco representada y en vida fue poco fotografiado. Ellos, los hermanos Flores Magón, en específico Ricardo, siempre estuvieron como en un ámbito muy clandestino, donde en los archivos no se encuentran muchas fotografías de ellos. Entonces lo que me interesa precisamente son estos otros espacios donde se les representa, pero que no necesariamente, digamos, es histórico, sino en este caso es una película de ficción. Entonces, también siguiendo un poco la propuesta de Robert Rosenstone, que toma en cuenta el pasado que describe y el presente que son creadas las películas, ¿no? Es decir, qué se está representando en la película, pero en la vista del presente, pues todos los elementos que tuvieron que darse para que existiera esta película, yo es un poco lo que elaboro en el artículo. Ahorita les voy a platicar nada más como algunos puntos, porque lo que me interesa también es entender como la biografía de Raúl Kampfer, para entender de qué se trata esta película y cómo está representada, ¿no? Porque tiene elementos como muy peculiares del cine que hace Kampfer. Kampfer es como es un director de cine, digamos, que murió prematuramente, entonces su obra no es tan grande, pero sí su obra es muy peculiar, ¿no? Entonces, en este sentido, les menciono nada más que Kampfer nació en 1929 en la Ciudad de México, y se le considera como un cineasta independiente universitario porque él formó parte de la primera generación de estudiantes del CUEC. Entonces, un poco los que estuvieron en lo del grito del 68, Raúl Kampfer es parte de esta generación, y él mismo en el 68 hace algunas partes de cámaras, del documental El Grito, y algunas escenas que son de él, y en ese contexto tiene un pequeño cortito documental que se llama Mural Efímero. Entonces él viene de esta generación de cineastas donde fueron atravesados como por esta convulsión social, y desde ahí su formación siempre ha sido como muy de izquierda, ¿no? Entonces él, desde esta convicción, se fue volviendo como una persona como de convicciones anarquistas, y así es como llega a los cuentos de Ricardo Flores Magón, porque esta película lo hace a partir de los cuentos que se publicaban en el periódico Regeneración. Ricardo Flores Magón, además de sus textos políticos, tiene una serie de cuentos y de obras teatrales que en el contexto del anarquismo eran estas obras como de pedagogía, porque ellos pensaban que a través del arte y de la pedagogía, de las obras de teatro y los cuentos, pues se podía como concientizar al pueblo un poco de la lucha social, ¿no? Principalmente. Entonces, primero les voy a hablar un poquito de Kampfer, como su biografía, y después ya me voy a meter de lleno en la película. Kampfer evidentemente viene de un círculo familiar como, digamos, de clase alta, ¿no? Él viene de esta ciudad, él estudió en el Colegio Alemán en la Ciudad de México, y la formación, lo que platican sus biografías es que sus padres sí eran unas personas como muy, digamos, racistas, eran como unas personas muy duras en términos del ámbito social, y él tenía muchos conflictos con su padre. Entonces como que él, al alejarse de esta relación, pues se volvió una persona como muy disidente, ¿no? En estos términos como de pensamiento. Estudió como 8 carreras, todas truncas, desde ingenierías, economía, administración, arte. Estudió así como 8 carreras que no terminó ninguna, y finalmente decide irse al Centro Experimental de Roma, que es la escuela de cine italiana, donde se crea un movimiento que se llama el nuevo, le llaman como el cine realista italiano, ¿no? Es como una corriente que tiene ciertas características que ahorita se las voy a leer, y de donde Kampfer toma muchos de los elementos que después utiliza en sus películas. Entonces, más o menos él se dedicó a la venta de arte. De hecho, estuvo encarcelado en el gobierno de Echeverría. Estuvo encarcelado un año porque él se dedicaba como a vender arte y vendía como arte prehispánico. Entonces él fue incluso encarcelado.
Pero bueno, saliendo de ahí entró al CUEC, que es lo que les mencionaba, que bueno, el CUEC es la primera escuela de cine de México, ¿no? Y la primera escuela de cine que hubo, y él forma parte de esta generación de cineastas que tuvieron como un gran impacto en la cinematografía a posterior. Bueno, les doy un poco las características del cine neorrealista italiano, que lo utilizaron como una herramienta de crítica social después de la situación de posguerra que se sufrió en Italia principalmente, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las características principales de este tipo de cine era que el contenido de las películas, tras la caída de la dictadura fascista en Italia de Mussolini, preponderaron mucho como la expresión cinematográfica en términos de lo social, ¿no? Entonces dejaron de hacer estas grandes películas como épicas, románticas, así como muy al estilo hollywoodense, y le dieron como mucho peso a los diálogos, el contenido de las películas les parecía como muy importante. Utilizaban estas metodologías como de no actores, ¿no? Ellos decidían incorporar gente, digamos, común y corriente a las películas, aunque lo combinaban con actores. También incorporaban niños y mujeres como personajes principales, que esto no era tan común en este entonces. No sé si ubican la película más famosa, o yo creo que es una de las más famosas de esta corriente, es Ladrón de Bicicletas. No sé si alguien lo ubica, bueno, pero el protagonista pues es un niño. Y bueno, el recurso de la improvisación al momento de filmar también era uno de los elementos así como más importantes, ¿no? Entonces también tenía este fundamento didáctico el cine del neorrealismo italiano, y había, bueno, crítica social y política dentro de estas películas. Entonces le estoy dando como contexto de donde estudió Kampfer en Italia, en el Centro Experimental de Roma, porque después estudia en el CUEC, sucede esta coyuntura del 68, y a partir de estos dos elementos es como crea esta película. No sé si Leo, ¿podemos poner el inicio del video, de la secuencia 1? Si no, no va a alcanzar. Entonces vamos a ver fragmentos de la película. Yo hice mi edición, está totalmente manipulada por mí, digo, nada más era como en términos de la presentación. No sé si le puedan poner volumen. ¿Quién es Flores Magón? Salió. Es este. Agárrenlo, sáquenlo de ahí. Vamos, sáquenlo. Sáquenlo. Los periódicos, quítenle los periódicos. ¡Detente el Magón! ¡Detente el Magón! Compañeros, les traigo la buena noticia. La revolución ha estallado. Compañeros, ¿por qué se muestran indiferentes ante la abnegación de los que se han lanzado a la lucha? De los que luchan para serlos libres, para que sus hijitos sean felices. De esta cruel guerra que tiene su origen en la desigualdad de la riqueza. Esa desigualdad que nace del maldito principio de la propiedad privada. Compren Regeneración. Con este periódico van a estar ustedes informados. ¡Alto! ¡Agárrenlo bien! Si nos vemos para bueno, durante toda la película lo que vamos a estar viendo es este discurso evidentemente anarquista. Este personaje que vieron ahí, sale Flores Magón, sale como todo del periódico Regeneración, y este personaje que se llama El Apóstol es un personaje que así se llama, de hecho, de uno de los 5 cuentos con los que elaboraron el guión de esta película. Se llama El Apóstol, que es este personaje que enseña, digamos, la película un poco los mecanismos como en este contexto digamos, pre-revolucionario,
se pasaba la palabra, cómo se leía en colectivo el periódico, cómo iba este tipo de personajes a las plazas públicas a hablar con la gente, a decirles pues ideas, ¿no?, revolucionarias. Entonces, bueno, si quieres correrla otro poquito, igual medio los voy comentando porque si no, no voy a alcanzar a comentarles. Si quieres correr la película. A don Ricardo Flores Magón también lo aprendieron justo antes de yo salir para acá. Y él está en la cárcel de generación, ya no saldrá. Nada detendrá a regeneración. ¿Quién es usted? Un hombre pobre que está preso aquí por robar para su familia. Queremos ayudarlo. Le vamos a dar papel y lápiz para que siga escribiendo. Todos los días haremos llegar sus escritos a sus compañeros. Gracias, compañero. Denle las gracias a todos los compañeros que nos ayudan. Es para que luche por los pobres, por los que nacimos en la desgracia, para que siga, como usted dice, sembrando ideas. Bueno, entonces El río arreciaba según avanzaba la noche. esas son como las Y el viento quejumbroso se lamentaba en cada respiración. Y el Manuel de los dedos vaquero cosía y el despecho oprimido se escapaba un rumor parecido al de agua hirviendo en una marmita. ¿Y el salvamento? Igual. Hay que avisar a las demás minas de la región. Legados. Gente dispuesta a todo. Si Mr. Chris para el salvamento, nosotros debemos tomar la mina. Si tomamos la mina, Mr. Chris le echará a los soldados. Eso hay que tomarlo en cuenta. En ese caso, nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarnos con ellos. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Las armas o qué? No, las armas. Si le puedes parar un momento, Leo. Ya sí. Bueno, 3 minutos, bueno. Bueno, es que son muchas cosas las que les quería comentar, pero bueno, me voy a sintetizar. El contexto de la película está grabado en Real del Monte, que es un lugar minero. Todo este contexto tiene que ver con la huelga de Cananea que sucedió en 1906, donde realmente ahí los grupos magonistas, a través de los grupos liberales, se fueron organizando y se levantaron en armas, que es una conocida huelga, la huelga de Cananea. Entonces un poco hace un símil la película, también retoma como elementos históricos de este contexto, además de que toda la maquinaria del lugar y toda la construcción minera del pueblo es como aprovechada porque digamos que refleja como estos elementos, ¿no? También si se fijan el papel de la mujer, es este papel de la mujer revolucionaria, no como la acompañante del revolucionario, sino ellas son como realmente las que impulsan, en este caso, digamos como las mujeres magonistas que impulsan esta lucha y que están decididas incluso a tomar las armas. Entonces vamos a ver si le puedes poner la película, Leo, y ya nada más para pues Necesitan buscar con mandatos entrar a la nueva familia. Las gentes, los iguales, han organizado la producción y los servicios de la ciudad y del está campo. explicando como Todos trabajamos qué sucede cuando triunfa la pero cada revolución. quien según su temperamento, según sus inclinaciones, con tal de que produzcan lo suficiente para cubrir sus necesidades. Y no es una carga para la sociedad. Y son todas estas ideas anarquistas que están planteando que después de la revolución, cómo se va a organizar la nueva sociedad, ¿no? Entonces, la película está cargada de muchos elementos y todas estas escenas que están viendo pues nadie desea lo que otro tiene. son escenas que se grabaron en happenings. Es decir, el director no les decía nada a los actores, nada más les decía, bueno, vamos a representar el momento después del triunfo de la revolución, donde todos vamos a estar, digamos, trabajando comunalmente y cordialmente. Y corría cámara y los actores hacían lo que pues, se les ocurría, ¿no? Que es esta metodología como de Camper de hacer estos happenings. Si encontramos a nuestros compañeros atrapados, entonces paramos todo. Le seguimos hasta que nos den los salarios que nos robaron. Y las indemnizaciones, y mantenemos el turno de 8 horas. Y nuestras casas, y nuestros terrenos. ¿Qué?
si ganamos, ¿qué vamos a hacer? Golpeamos la mina y la ponemos a producir. ¡Ah, hijo! ¡Ah, caray! Eso haremos. ¿Y qué con los cruzados? Los del gobierno son muy fuertes. Sí son fuertes, pero la revolución es más fuerte todavía. Pero los burgueses tienen dinero, armas y matones. Pero nosotros no tenemos nada que perder. Además, esta vida de dinero de nada vale. Y como dice Don Francis, vivir para ser libres o morir para dejar de ser esclavos. Morir no. Para mártires ya tenemos muchos. Ahora tenemos que ganar. Si quieres pararme. Bueno, ya me queda un minuto, entonces no tengo mucho más que decir. Falta la última escena, entonces no van a ver el spoiler del final de la película, entonces por si la quieren ver. Esta escena que vieron, que es donde están bajando a través de las minas, es una escena como muy importante porque contiene como la idea esta de la representación de la utopía magonista, porque finalmente la película es triunfalista, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que triunfa la revolución, cosa que haciendo una revisión del cine revolucionario y del cine anarquista mundial en general, siempre es un cine muy deprimente, de derrotas y esto. Y lo que decía Kampfer es que pues él pensaba que poniendo el triunfo podía animar como a la gente para que pudiera organizarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que no tengo mucho más que tiempo, más que decir. Bien, muchas gracias por ajustarse el tiempo. El moderador y su látigo. Bien, les voy a pedir que nos acompañen aquí en la primera fila para darle cabida aquí en la mesa a las otras tres ponencias. Bien, entonces para darle continuidad a la mesa de trabajo, nos va a presentar el trabajo Misiones de Baja California a través de la animación de sus mitos y leyendas, Roserlinda Beltrán Pedrín, de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella es comunicóloga, maestra en artes, maestra en educación en el campo de educación ambiental, fotógrafa y realizadora, y le damos la palabra y bienvenida. Sí, buenos días. Yo les voy a compartir las experiencias de un proyecto que inicia en el 2011 como un proyecto para apoyar a la Escuela de Enología y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, y no le da play, a ver, ¿sí es así, no? Ok, de hecho yo creo que ya se fue, no sé si se fue. Pero bueno, yo soy del Centro de Estudios y Producción Audiovisual. Este centro tiene aproximadamente de creación unos 11 años. Empezó en el 89 con otro nombre, del Departamento de Tecnología Audiovisual, y luego por cuestiones de política de la institución se convirtió en centro. Y este centro luego hizo una carrera que se llama Medios Audiovisuales, de la cual nosotros pues estamos muy orgullosos. Ya tenemos 10 años, en este 2008, 18 cumplimos los 10 años. Y bueno, como les comentaba, el proyecto inicia en Gastronómica, así se llamaba esta serie de televisión que se transmitía en vivo, donde el maestro Andrés Soria, junto con el director Abraham de Gastronomía, tuvieron la idea de trabajar en la cocina, y mientras los chefs de gastronomía hacían sus platos, los maestros hablaban de estas didácticas y se hacía un programa en vivo. Entonces aquí nosotros trabajamos con muchachos en vivo, con unas situaciones en las que ellos iban de manera rotatoria, teniendo puestos en cámara, puestos en dirección de cámaras, en audio, ¿no?
Entonces, de esa manera los íbamos pues como capacitando en las cuestiones técnicas. Esto luego da pauta a otro proyecto que es en el 2014, que ya se convirtió en Proyecto Cimarrón, que actualmente es el proyecto más fuerte de vinculación que tenemos dentro de la misma Facultad de Artes, que ahí construimos una serie gracias a una convocatoria en la que teníamos que presentar un proyecto de televisión. Entonces, los muchachos que trabajaban con nosotros en el de gastronómica empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa con los egresados de la Escuela de Gastronomía y Enología? Y dijeron, bueno, vamos a hacer una ruta en la que presentemos a los chefs, presentemos a los egresados, lo que son las partes turísticas de Ensenada, y de esa manera pues nace el Proyecto Cimarrón, ¿no? Como una serie de televisión. Entonces, cambiando un modelo que era giratorio, en el que los muchachos hacían todas las labores, luego tenemos un modelo que es por área, porque el Proyecto Cimarrón ya no era de que tú vas a hacer cámara y luego sino que fuimos especializando, y los muchachos que eran de cámaras fueron a cámara, los de audio era el de audio, la dirección era la dirección, y entonces fueron perfilándose, ¿no? En esta construcción de esta serie se hicieron 24 cápsulas en un año de Proyecto Cimarrón, en la que los alumnos salieron altamente capacitados. De hecho, algunos trabajan en industria cinematográfica actualmente con muy buenos perfiles y tienen algunas sus propias escuelas, y también están muy adentro de por ejemplo, de audio. Tiene contratos también directamente con la industria cinematográfica en postproducción de audio. O sea, salieron muy bien capacitados los muchachos. Y bueno, todos esos antecedentes son porque cuando estábamos haciendo Proyecto Cimarrón, nos topamos con la misión del Valle de Guadalupe, y mi esposo, que es el productor, me dice, oye, no sabía que había esta misión, ¿no? Y yo dije, no, pues cómo no, pues yo tenía un proyecto ya de hace años sobre hacer unas cápsulas documentales sobre las misiones. Y el reto de las cápsulas documentales de las misiones es que no hay registro, como ahorita lo comentaron algunos de los otros ponentes, de que, bueno, cómo era la industria minera y vamos a un registro fotográfico, o cómo era el Zócalo y vamos a un registro fotográfico. En las misiones no hay registros fotográficos, y ni siquiera existen algunas de las misiones. De los 14 sitios misionales que tenemos en Baja California Norte, iba a decir norte aunque esté mal dicho porque lo confunden ahí, tenemos 14 sitios misionales, y de esos 14 sitios misionales enteros solamente hay 2, que es Santa Gertrudis y la misión de San Borja. Los otros son de adobe, y por lo tanto solamente hay algunos vestigios, algunas como paredes, partes de paredes, algunos trazos. Y entonces cuando hablaba de cómo hacer este registro, con nosotros nos contactamos con el INA, hicimos parte de la misión del Valle de Guadalupe, ganamos un concurso Descubre BC en este año 2014, 50,000 pesos nos dieron, y con ese dinero se invirtió para desarrollar este proyecto que se llama Camino Real de las Misiones de California, que está en 3 etapas, ¿no? Y entonces mi jefe me decía, bueno, ¿cómo le vas a hacer para que algo que no existe se vea? Y junto con la gente de INA, pues hicimos imágenes de lo que ellos tienen como mapas de cómo eran las misiones. Ellos tienen algunas proyecciones dibujadas de cómo eran las misiones, y hicimos investigación documental en cuentos, sobre todo de un maestro, doctor Alberto Tapia, que tenía un libro que se llama En el Reino de Calapia, donde él hace un tour por toda la Baja California y hace registro de esta cuestión de la oralidad, entrevista oral, donde hay leyendas de cómo llegaron algunos misioneros, y también se hizo lectura de los misioneros dominicos y algunos, pues son tres misiones que llegaron: los dominicos, los jesuitas y los dominicos, jesuitas y se me está yendo los franciscanos. Y bueno, empezamos a producir por células
Lina nos apoyó bastante y trabajamos en una estructura que tenía que ver con gráficos, y el área de gráficos, aquí fue donde la producción realmente de los sitios misionales la hicimos en una semana. Éramos un equipo de 9 personas, al mismo tiempo que yo estaba haciendo entrevistas con los custodios de las misiones, porque eso también tenía que tener las misiones, lo que era el trabajo de Lina para resguardarlos y qué era el trabajo que hacían los custodios y cuál era la historia de las misiones. Entonces eran 3 partes. Entonces mientras hacía estas entrevistas, platicaba el arquitecto Chávez, que fue el que nos llevó en esta travesía. Otra parte del equipo hacía registro documental, fotográfico y videográfico de las misiones interior, exterior y de la comunidad. Y entonces, como ya se me está acabando el tiempo, les iba a poner una animación de como 3 minutos, pero mejor les voy a poner como un clip completo de cómo quedó integrado la parte del testimonial con las animaciones, que trabajamos 5 diferentes estilos de animaciones, desde naif hasta muy bocetado, dependiendo del estilo que tenía cada uno de nuestros alumnos. Lo hicieron los alumnos de medios audiovisuales. Y bueno, no sé si de aquí le puedo poner play, o le puedo poner play, o si no corre de ahí, ahí está el archivo, se llama Santa Gertrudis. Desafortunadamente, en septiembre del año pasado, en 2014, pasó parte del huracán Odile y destrozó gran parte de estos huertos y gran parte de la sequía, del acueducto misional. La idea es poder rescatar un poco de esta sequía histórica, porque es una sequía histórica, son sistemas de riego invaluables, y la idea es hacer un proyecto de rescate de lo poco que se ve a la vista, primero haciendo un levantamiento topográfico a detalle y después la reintegración de todas sus partes que afortunadamente están disgregadas pero en el mismo sitio. Entonces este proyecto de rescate lo empezamos a iniciar este año, en noviembre, y para el próximo año pues tratar de reconstruir parte de él. Cuando Fernando Gonzaga, uno de los más grandes exploradores de California, cruzó el paralelo 28 grados latitud norte en 1751, jamás pensó que esta línea imaginaria, 136 años después, marcaría la división de la península. Su tarea era encontrar un lugar adecuado para fundar una nueva misión. Gonzaga descubrió el oasis de palmeras californianas, robustas y cenizas. Llamó a tan espléndido lugar La Piedad. Estamos en los huertos de la misión de Santa Gertrudis. Estos huertos pues hubo muchas plantas, frutas principalmente, que introdujeron los españoles a la zona, pero la principal planta que trajeron fue la vid. Tenemos sobre lo que fue la sequía antigua, o sea el acueducto, que era un sistema de riego que utilizaban los misioneros para llevar el agua a los diferentes campos de cultivo. Entre las plantas, lo principal que se cultivó aquí fue mangos, aguacate, palma datilera y la uva. Misión Santa Gertrudis de Caracamán. La misión de Santa Gertrudis la Magna de Caracamán es la primera edificación cristiana de Baja California en 1752. Se localiza al pie de las montañas bajas que abrigan un oasis en la región este del árido desierto del Vizcaíno, donde
los misioneros encontraron un remanso de agua constante todo el año. Estamos frente a la espadaña, campanario de la misión de Santa Gertrudis. Aún conserva sus tres campanas originales. Estas aquí hemos trabajado en consolidarla principalmente. Consolidarla significa en colocarle material que la refuerce para que ésta pues no pierda sus elementos. Y todos sus elementos como pila bautismal, todo lo que tenemos alrededor la cantera fue extraída de este mismo lugar. Aquí principalmente se ha hecho la impermeabilización de sus bóvedas, ya que es una zona muy extremosa, el calor es muy intenso, pues las materiales luego empiezan a disgregarse y eso permite las filtraciones de humedades y agua por las lluvias. Igual trabajamos de una manera muy tradicional, la impermeabilización, no utilizamos ningún material moderno, utilizamos el mismo sistema que se utilizó en su construcción original. Esta es una joya de Baja California, es la única misión que tiene sus campanas en sitio, se puede decir, y es la única misión que utilizó una espadaña para colocarlas. Y sería una tristeza que esto se perdiera. Tenemos que aprender a respetar, si vemos algo, respetarlo, ver nuestro pasado, conocerlo, es la única manera que podemos conservarlo. Si tú no conoces tu historia, difícilmente vas a conservarla. Entonces les invito a todos pues, que conozcan estos lugares, que se acerquen y que los admiren, los respeten, para que pues, las futuras generaciones pues, también tengan la oportunidad de conocerlos. Bueno, de este proyecto son 18 cápsulas, esta es la primera parte de Santa Gertrudis, luego sigue la parte de la misión, esto es lo que está fuera de la misión, este es el oasis que da pie a la misión. Y bueno, ahorita hablaba la conferencista sobre los derechos y pago de derechos. Nosotros estuvimos trabajando en vinculación con el INAH y se hizo el documento donde debe haber una firma de convenio para que nosotros podamos utilizar como estos sitios sin pagar un derecho. Ahorita el material no ha salido a público, o sea, no se ha divulgado porque estamos esperando la firma del abogado del INAH. Por parte de nuestra institución ya está firmada esta documentación y pues esperamos que ya en este año pues, se concrete esto. De las experiencias de esta producción queda que los muchachos que participaron cuando íbamos visitando misión por misión, decían, es que no sabíamos que esto existía en Baja California, y es que no sabía, se les abrió el mundo, ¿no? O sea, de la historia, y eso fue algo pues, que hasta la fecha no lo tienen muy presente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su presentación. Le damos la palabra a Mayra Esmeralda Carrillo Tello, el que de la casa. Ella nos va a presentar la ponencia titulada La fotografía en las ciencias sociales. Como les comentaba, ella es estudiante de la universidad de séptimo semestre de estudios multiculturales y ha participado en el bando de la investigación científica y es realizadora del documental Los pies en la tierra. Le damos la palabra. Leo, esa no es mi presentación. Bueno, en realidad cambié el título de mi ponencia, creo que es solo para registrarme, no sé ese título, pero lo cambié. Siempre me pasa. La fotografía, una pausa en el tiempo, y bueno, yo les voy a hablar como, no, en realidad no mucho, no me voy a extrañar. A través de los años la fotografía ha sostenido un debate continuo por el uso que se le da, y si este es como
de un enfoque en particular o si es propio en sí, si es la fotografía como tal. Por ejemplo, el cine, tanto el cine pues como el documental han enfrentado sus propios retos, más allá de ser técnicos, también entran en cuestiones de preservación por el valor que se les da. Y ya sabemos que, gracias profesor, el valor que se le da tiene que ver también con que una comunidad se siente identificada con él, es igual que si hablamos de patrimonio. Para el cine documental y para el cine general funciona de la misma manera. Si las personas no se sienten identificadas con aquello que están viendo, bueno, es difícil que trascienda y que alguien le dé el valor que realmente el realizador tuvo la intención de darle. Entonces, si reducimos el cine a su mínima expresión, encontramos que la fotografía está ahí. Decía Godard que el cine no es más que 24, el cine es, la verdad, 24 veces por segundo. ¿Y qué es esto? Es la continuación de una serie de fotografías. O sea, esa es la animación en realidad. Entonces, una producción se convierte al final de cuentas en un discurso. Y a partir de este discurso entramos también en otro campo, o sea, en otro campo de debate que es la hermenéutica y la semiótica, que les gusta mucho apropiarse como la lectura de los textos y quiere que todo se vea como un texto, y dice la imagen también puede ser leída así. La etnografía, por ejemplo, siempre desde sus inicios se ha valido también de la fotografía para, por ejemplo, su diario de campo, para complementarlo igual que con sus notas. Y ya en un proyecto completo se ha utilizado para reforzar visualmente lo que se está diciendo teóricamente. Aquí encontramos que la fotografía sigue siendo un apoyo como tal. A través del tiempo la fotografía, ya está al alcance de la mayoría del mundo. Es muy fácil que alguien tenga una cámara, incluso los celulares más pequeñitos tienen cámaras y puedes grabar, y no es como antes que era una adquisición muy costosa y que realmente no era para la población en general, porque a veces la población en general no existe, olviden eso. Yo les voy a hablar específicamente de dos ensayos fotográficos. Ahora yo voy a pelear con esto. El primero se llama Fábrica de Santos, es de Thomas Castelnau, hay problemas con eso. Bueno, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Él se denomina fotógrafo documentalista y menciona que se ha cansado de fotografiar a los vivos, y les voy a leer el propósito de su obra. Dice así: pretendía así descubrir una realidad escondida, insospechada, detrás de las apariencias, negación que confirma un sentido profano o afirmación que señala la fe. Quería cuestionarme el sortilegio del cuerpo y sus designios, los caminos del credo y sus rupturas, constatar que la búsqueda del sentido de la vida es la elección de uno mismo, que lo absoluto está en nosotros mismos, que lo absoluto somos nosotros mismos. Las imágenes. Bien, ahora les voy a hablar del segundo libro que tomé. Es llamado Locales, de Gala Narezo y Elena Poniatowska. Bueno, Gala Narezo estudió arte en la Universidad de Yale y fotografía. Ella es una artista y educadora que se especializa en crear plataformas para problemas sociales. Utiliza el arte como pensamiento de diseño y la atención plena. Su trabajo se centra en el compromiso de la comunidad y la resolución de problemas en colaboración.
Elena como tal es periodista, escritora y profesora, posee una amplia trayectoria literaria y ha tocado casi todos los géneros, novela, cuento, poesía, ensayo, etc. Entonces este libro se conforma de dos partes. Gala Narezo aporta la parte de la fotografía y Elena por su parte aporta la narración. Gala Narezo vivió en la colonia Roma y al vivir ahí se dio cuenta como de una problemática que estaba sucediendo con la industrialización y el crecimiento y el desarrollo y etc. Se empezaron a perder los locales de la colonia que eran como los que tenían más tiempo de permanencia ahí. Eran como locales donde cosían ropa, donde vendían herramientas, donde había señores y demás. Entonces, todo eso se sustituyó en el tiempo que ella estuvo viviendo ahí por tiendas de autoservicio. Entonces, ella parte como de esta memoria. Y yo puedo poner, por ejemplo, una vez voy a enseñar una foto para contextualizar. Lo que a ella le interesa es lo que encontramos en las paredes y es el valor, y más bien a eso le atribuye el valor de la fotografía y de las personas que pues fueron desbancadas de sus lugares donde realmente hicieron de ese espacio una apropiación. Entonces, yo creo que todos nuestros padres en algún momento se han esmerado por apropiarse también de esos espacios y notamos y nos damos cuenta que en cualquier casa que vayamos vamos a ver un calendario colgado, como de esos que te dan en la tiendita la que más frecuentas, o una imagen religiosa, o algún recuerdo de una fiesta, por ejemplo, 15 años, bodas, etc. Entonces, igual en los negocios, yo me di cuenta y me llamó mucho la atención este libro porque nosotros tuvimos un local de comida alrededor de 30 años y me sentí identificada porque es así, uno se apropia del espacio y empieza a hacer uso de estas paredes a través de fotografías también, porque uno siempre cuelga el recuerdo del bautizo, etc. en las paredes y te apropias y empiezas a generar una historia. Entonces les voy a leer un fragmento. Dice: un clavo puede detener la vida, un clavo puede reventarla, como revienta la carne de los crucificados. De un clavo nos agarramos y con un clavo y un ganchito es fácil abrir una cerradura. De un clavo cuelga el México siempre fiel, la plegaria al Sagrado Corazón que señala su pecho con su mano triste, el zapatito blanco del bebé para la buena suerte, la foto del padre de familia que les heredó a sus hijos el negocio. Y les voy a enseñar la siguiente fotografía. Pues ahí vemos realmente de lo que yo ya les hablaba. Vemos un Cristo, algunas imágenes religiosas, los calendarios. Vemos una más. Bueno, en el primero de los trabajos encontramos que la fotografía por sí misma es un camino, o sea, la uso como un camino para recorrer y desentramar una espiritualidad, además. Es una historia que otorga vida a lo que no tiene más que el imaginario colectivo de la religión, y lo voy a regresar para que nos contextualicemos. Es de esta obra de la que hablo. Entonces son objetos que son creados para acompañarnos y otorgarnos una especie de paz. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Y cómo es que le conferimos responsabilidad tan grande a una figura de iglesia? La fotografía aquí no es una investigación social,
como tal. En realidad el tema es que nos apela a la mayoría en una búsqueda y en un encuentro también con nosotros mismos, porque no hay que olvidar que estamos hablando de santos, y que no es algo que sea propio solamente de México, sino también de otros países. Este señor es originario de España. Bueno, en el segundo caso, en el de Galán Arezo y su libro Locales, yo lo interpreté como un estilo de reclamo, como una crítica sutil a estos nuevos estilos de vida que realmente nos llevan muy rápido y nos hacen olvidarnos de lo que realmente vale la pena, porque al final de cuentas estas personas que son un banco de historia terminan siendo pues totalmente reemplazados por una tienda de autoservicios en la que haces una fila de 10 minutos y los buenos días ni siquiera existen. No es lo mismo entrar a una tienda de viejitos y que te digan, ay, Mayra, ¿cómo estás? Porque me ha pasado. Y entras a un Oxxo y ni siquiera te responden los buenos días aunque tú te lleves la mejor intención. Entonces, a manera como de conclusión, yo diría que el debate no debería, o sea, el debate de la fotografía no debería sostenerse sobre quién la usa y cómo la usa, sino más bien que se reivindique la mirada de la fotografía, porque actualmente con toda esta modernidad la fotografía llega a carecer de sentido y de contenido sobre todo. No es lo mismo ver una foto de Instagram con un plato de comida a ver una foto de este estilo, que te remonta, que te hace sentir y que te es familiar, porque es algo que compartimos en general. Y voy a leer una cita muy pequeña que dice, es de Hugo José Suárez, en La fotografía como fuente de sentidos. La fotografía está en el centro del proceso de la modernidad, en la nueva relación que el hombre establece con el tiempo, el espacio, la tecnología, la memoria, la muerte y la vida, la visión del otro y de uno mismo, la destrucción y reconstrucción del entorno próximo, la relación con la cultura extraña, ajena, la corporalidad modificada con los años en relación con el retrato de antaño. Creo que es importante que, ya que estamos en esta trayectoria, no dejemos que esto se caiga y ayudemos de verdad a reivindicar la imagen como tal, porque actualmente la posición que tiene es muy triste, se ha viralizado y el contenido es muy poco. Entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por tu exposición, Mayra. Bien, y finalmente, para cerrar la mesa, nos acompaña Alejandra Velázquez Bucio, quien va a presentar el texto Usos de la fotografía en las redes sociales. Alejandra, ella es tesista de la maestra en complejidad y problemáticas actuales de aquí de la Universidad de la Ciénega, tiene estudios en artes visuales por la Universidad de Guadalajara, ha participado en la curaduría por el Centro de las Artes San Agustín, arte contemporánea y actualmente en el CENAR, educación artística específicamente en esta institución, y actualmente es facilitadora del taller de fotografía de la ECASE, coordinadora del colectivo fotográfico de Jiquilpan por parte de la Secretaría de Cultura. Sin más, le damos la palabra a Alejandra. Bueno, buenas tardes. Al igual que Mayra, me pasó que también registré con un nombre en mi ponencia y fue cambiando. Todavía antier encontré como muchas cosas que me hicieron cambiar la onda, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con la interpretación, igual que como Mayra lo hizo. Pero yo de lo que voy a terminar hablando entonces es de la fotografía de los no fotógrafos. Les quiero contar entonces que desde hace un tiempo estoy trabajando autorretrato y autorrepresentación contemporánea y bueno, todo esto surge por mi aversión también a la fotografía como de masas, y es hasta que hago
me pongo a hacer una investigación de dónde viene, pues ya dejé de tenerle tanta versión, ¿no? Ahora sí es el fe. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña división de la historia de la fotografía. Nada más voy a tomar las características que a mí me sirven para este momento que voy a explicar de la fotografía en redes. Y la división que hago, la primera es de 1800, que es toda esta parte de invención. Después 1900, que es donde Kodak se apropia como del mercado, y finalmente el 2000 con la digitalización y las redes sociales. Entonces comienzo con esta frase que apareció en el periódico Lumière en 1939, que es cuando la fotografía se presenta a la Academia de Artes. Y dice, a partir de hoy podemos viajar sin movernos. Lo que me llama mucho la atención de esto es que es dirigida hacia los no fotógrafos, ¿no? Esta frase, la fotografía goza de mucha credibilidad en este momento, y entonces lo que nos dice es, bueno, con la mirada de ellos nosotros podemos conocer, y reduce la participación o más bien al espectador, al no fotógrafo. No hay como una interacción, no hay nada, ¿no? Solamente somos los que recibimos la información que viene del fotógrafo. Bueno, en 1840 Talbot logra reducir a entre 1 y 7 minutos los tiempos de exposición y presenta una técnica más llamada calotipo, que es un negativo para la obtención de varias copias. Esto es importante porque se empieza a buscar el que la fotografía se pueda reproducir, ¿no? O sea, no es ya una pieza única, que fue un poco como la discusión de si es arte o no, ¿no? El arte es una sola pieza, entonces la fotografía, todo el mundo tiene una original. Bueno, las características generales de la fotografía en el siglo XIX es que está en un periodo de formación. La cámara es un instrumento rudimentario, caro, pesado, voluminoso, y en cuanto a su óptica, sí se busca que logre una réplica de la realidad. En cuanto a ópticas, los colores todavía no, solamente se están obteniendo blanco y negro, cian, sepia, y los colores de la realidad se buscan por coloración, con lápices, óleos o acuarelas. Los tiempos también de obtención de imágenes pues son muy largos. Se necesitan conocimientos en óptica, se necesitan conocimientos en química, un espacio o unos colaboradores para lograr tener una imagen. Y a todo esto veo con que, bueno, pues era muy difícil que personas no especializadas tuvieran fotografías, ¿no? O las obtuvieran. Entonces aquí, muy igual a través de mi formación fotográfica, dividimos entre los fotógrafos y los fotografiados, ¿no? Y bueno, en este momento la fotografía pertenece a fotógrafos, investigadores de distintas disciplinas, medios informáticos, policiales, comerciantes que ofrecen entretenimiento, como la pornografía, ¿no? Desde sus primeros años también, y algunos aficionados adinerados. La fotografía se convierte en una forma de expresión artística. Primero se basó en la educación visual proveniente de la pintura, y en cuanto a retratos, se imitaron poses de las pinturas clásicas. Aunque muchos fotógrafos comenzaban a hacer propuestas propias. Una de los primeros intereses en la fotografía pues es registrar el cuerpo humano. Era difícil por los largos tiempos de exposición. Estamos diciendo, bueno, que se reducen en los primeros años a entre 1 y 7, de que la primera fotografía se obtiene con 8 horas, pero bueno, no es tan fácil. Los estudios fotográficos en este entonces pues son donde los encargados de documentar a las personas. Y a lo que voy con todo esto es que el no fotógrafo siempre está como a la interpretación del otro, ¿no?
al estudio que el otro pone, a las poses que el otro ya decidió o que eran más prácticas para ese entonces, y él no logra interpretarse a sí mismo, ¿no? Siempre va a ser una fotografía que alguien más decidió por él. Los no fotógrafos en esta etapa son los fotografiados. Incluso muchas veces los no fotografiados, pensando que la fotografía no llegó a todas partes, ya sea como clientes, sujetos documentados, como parte del contexto, por inmersión en el paisaje, como sujeto a investigar o como elementos incidentales al fotografiar a alguien más. Todos con poca libertad de proponer cómo será representado. Y bueno, muchas veces esta fotografía se usó también como un acto de poder, ¿no? O sea, yo soy el que tengo la herramienta y soy el que tengo el arma, y entonces te documento a ti para después investigarte o después interpretarte. Y entonces, esas, bueno, las puse nada más como de manera muy didáctica para hablar hasta dónde entra la fotografía a ser apropiación de los no fotógrafos. Esta es la primera cámara de vendida, ¿no? De Daguerre, que medía más o menos 30 centímetros, entonces pues no era tan fácil tampoco que todo el mundo la tuviera ni que todo el mundo la cargara. Esta ya es el calotipo que se obtiene a partir de un negativo y se pueden obtener distintas copias de él. Y esta es una de las primeras formas de representación, ¿no? La tarjeta de visita, que creo que ya hemos escuchado mucho hablar de ella, y bueno, lo que voy es esta, ¿no? Que es una forma de interpretación del fotógrafo y no del fotografiado. Los álbumes, la forma de compartir. Esta es una de esta etapa victoriana. Y la fotografía post-mortem. O sea, bueno, ya si estamos diciendo que el fotógrafo no tenía como mucha voz para decir cómo quería ser fotografiado, pues en esta evidentemente mucho menos. Y esta es una fotografía ya en América, de la fotografía usada como acto de poder, ¿no? A gente que estaba lejos de conocer siquiera la fotografía, y es entonces, a ver, ustedes acomódense y yo los voy a presentar, ¿no? Y voy a decir quiénes son ustedes. Bueno, el siguiente periodo que yo ubiqué fue ya Estados Unidos, 1900, relativamente poco más, poco menos, y el lema entonces es: usted aprieta el botón y nosotros hacemos lo demás. Aquí es la primera democratización de la fotografía con la empresa Kodak, que ya inventa un carrete especial seco, donde ya no se necesita un laboratorio de impresión y revelado, y tampoco se necesita incluso que un fotógrafo tome la imagen, ¿no? Esto llegó, bueno, la fotografía se hizo un acto de masas, y pues todo el mundo empezó a tomar fotografías, ¿no? Se rebasó por mucho la sociedad a la que se quería alcanzar y el número de cámaras que pensaban fabricar, y la fotografía se metió a lugares donde antes no había estado, ¿no? O sea, dejó de ser como fuera del estudio o fuera de los largos tiempos de exposición de acomódate y no te muevas, ¿no? Por 7 minutos, sino que ahora ya eran instantáneas, y la fotografía pues se metió directamente a la cocina, ¿no? Lo interesante de entonces es que ya hay poses desde la espontaneidad, incluso desde el error, porque el fotógrafo se convierte en mi igual. Se convierte en mi igual, ya no es el fotógrafo que no conozco, ¿no? Sino ya es mi hermano o mi papá o mi pareja que me está haciendo fotografías. Los no fotógrafos se representan a ellos mismos, y fue en los pueblos pequeños lejanos o con economía baja donde, bueno, la fotografía no llega, y ahí sí se sigue usando mucho el estudio fotográfico, y seguimos con una fotografía casi como de 1900.
Esta es, bueno, la publicidad de Kodak. Y la cámara Brownie, que tuvo, bueno, pasó por un proceso de como 80 modelos diferentes en lo que fue todo 1900, ¿no? Y bueno, ya no son fotos de estudio, ya son fotografías desde lo cercano. Y la siguiente, siglo XXI, la transición de la análoga digital se ubica a finales de 1900, pero bueno, es hasta el 2000 en que los teléfonos celulares ofrecen de manera fácil e inmediata la obtención de imágenes. No buscan reproducir la realidad, sino captar lo mayor posible de ella, aunque se altere. Usa un objetivo gran angular y numerosas aplicaciones, filtros de color, retoque, texturas, temas para enmarcar, imitación de técnicas y estilos. Son pequeños, ligeros, no son un objeto profesional y tienen bajos costos. ¿A quién llega entonces esta forma de captar? Pues a una legión de no fotógrafos, ¿no? Porque luego creemos que la fotografía está avanzando como a esta parte, pero yo creo que sí hay una división entre los que son fotógrafos, los profesionales de la imagen y los que no son fotógrafos. Y bueno, aquí voy a hacer una analogía. Es como si imagináramos que es una sociedad, con la escritura, perdón, una sociedad donde la escritura solamente se les da a un cierto grupo privilegiado que se les enseña como gramática y narrativas y ortografía y poesía, ¿no? Y hay otro grupo de personas que no sabe escribir. Entonces de repente a este grupo de personas se les da un lápiz, ¿no? Lo que este grupo va a hacer es garabatear y seguramente lo que va a empezar a escribir es su nombre y el nombre de sus cercanos. Que es cuando yo pienso como en esta parte de la selfie, una persona que no tiene como esta cultura visual o este alfabetismo visual, lo primero que va a hacer fotografiar su imagen, ¿no? Y fotografiar a sus cercanos y después de eso va a empezar a fotografiar pues lo que le acontece, porque este acontecer es una forma de testificar su existencia y testificar, bueno, que se estuvo ahí. No es el hacer la fotografía documental para una investigación, sino para testificar, ¿no? Repito, porque si no lo hacen ellos mismos, no escribimos como nuestra historia donde somos los protagónicos, nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces nosotros desde el no fotógrafo y desde tener esta herramienta de la fotografía podemos comenzar a inscribirnos como protagónicos en los hechos que están aconteciendo, aunque no seamos el protagónico. O sea, si está pasando algo allá atrás, yo ya no estoy solamente como espectador, sino que me volteo, saco mi teléfono y entonces me pongo en un primer plano donde dice que yo viví ese acontecimiento. Bueno, y es aquí en las redes sociales donde el profesional de la fotografía se encuentra frente a frente con el aficionado. Sus imágenes nunca se habían mostrado de igual manera para ambos. El espacio de muchos profesionales se redujo a las redes sociales, y el de muchos aficionados se amplió a Ahí un profesional tratará de mostrar su diferencia con él, compartiendo mejores imágenes, técnicas y documentales, o bueno, esforzándose en eso, y artísticas, haciendo crítica, suavizando la realidad que de sí mismo informa, algunas veces imitando la espontaneidad y sinceridad del aficionado en la autorrepresentación, y el aficionado algunas veces imitará los encuadres y la composición del artista o el documentalista. Por eso también es muy común que con estos no fotógrafos encontremos muy buenas imágenes, pero bueno, los álbumes habría que ver ahí que no hay como un proyecto terminado y sí, no hay como narrativas, ¿no? El fotógrafo se encuentra con el otro, al que muchas veces, el otro que muchas veces ha sido su objeto a fotografiar,
Y esta estará ofreciendo información de primera mano, hablando consciente o inconscientemente por sí y de sí mismo, dándose cuenta que tiene voz, alzando la voz, mostrándose como le gusta verse, que lo vean, y como quiere ser recordado. Y al mostrarse, le dice al otro, al fotógrafo, al profesional, que ya no lo necesita, al menos no para que hable de él. Y bueno, con esto no quiero decir que no necesite un decodificador, ¿no? Estas personas con poca como cultura visual, pero cuando hablo de que ya transmití estas fotografías es porque viene de quererse mostrarse a sí mismo antes de que el otro me interprete, y creo que eso es como muy válido, ¿no? Gracias. Bien, les voy a pedir a los anteriores ponentes que se nos acompañen acá arriba para, si hay alguna pregunta de parte de los asistentes. Tenemos por ahí tiempo para un par de preguntas quizás, porque nos apremia el tiempo. Entonces, un momento de, si tienen alguna pregunta, estamos aquí en el auditorio, es momento de hacer. Por allá. Bueno, pues más que pregunta es un comentario para Ale. Me pareció súper interesante que hablaras de la autorrepresentación, porque justo tengo un tema aquí con eso, ¿no? La otra vez fui a una presentación de un libro de un fotógrafo que es documentalista, que ya lo he platicado con algunos de los que están ahí presentes, y ese fotógrafo documentalista es Hernández Cler, de Guadalajara, y él se dio a la tarea de hacer una fotografía del graffiti de Guadalajara. Y también, bueno, yo estudio la autorrepresentación de los grafiteros, cómo ellos registran su propia práctica. Entonces tiene todo que ver con lo que acabas de decir. Y entonces pues vale la pena hacer esta comparación. Yo no lo había tratado como una comparación entre los fotógrafos y los no fotógrafos. Me parece así como que me da muchísima pista y una ruta de investigación a seguir, y me parece que viene muy al caso como ejemplo de cómo un fotógrafo documentalista pues representa, bueno, no representa, pues sí son representaciones, ¿no? Pero hace testimonio de la práctica, y cómo los otros chicos desde su mirada, desde lo que quieren contar, cómo se ven ellos a sí mismos y el movimiento lo hacen, ¿no? Y hay muchísimas diferencias entre uno y otro. Entonces me parece, pues quería abrir este comentario y felicitarte, y me parece que tenemos que hablar después. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, primero de aquel lado, si no hay de aquel lado, pasamos el micrófono por acá. ¿Nadie por allá? Sí, claro. También no es como lo que pasa es que la fotografía pasa a ser como un tipo de arte. El arte que debe de provocar algo en ti, así la fotografía. Por tanto, la fotografía también se debe dar una crítica subjetiva desde el creador hasta del que lo interpreta, pues. Por decir, yo puedo pintar una pintura, pero también tú puedes dar tu crítica. Yo te puedo tomar una fotografía a ti, pero también tú también puedes dar una crítica. Así en el autorretrato. Tú das tu fotografía, tu autorretrato para contar eso, pero también yo te puedo como criticar eso desde los dos puntos, porque es una forma de arte también la fotografía. No es como pregunta, es como, no sé. Bien. Si no hay ninguna pregunta por acá en la mesa hay una pregunta, comentario. ¿Me ayudas con el micrófono, Miguel, por favor, por acá? Si no, nos vamos a hacer un lío con el cable. Sí, es medio pregunta, comentario. Bueno, para la compañía de California, nada más como una pregunta, que si han experimentado con Video 360, esto que
estar haciendo. Y bueno, un poco para matizar lo que decían de lo del autorretrato, o sea, sí es importante diferenciar entre autorretrato y selfie, que no es lo mismo ni es igual, pues están como punto con pegado, pero no responden a la misma acción. Y bueno, esta cuestión de la representación, yo creo que en este contexto que diste, bueno, a lo mejor señalar en el contexto histórico los primeros autorretratos, que son cuando salió el daguerrotipo, ya había ahí autorretratos. Bueno, Bayard, de hecho, ya no únicamente utiliza el autorretrato como una función estética, sino además como protesta. Entonces sería importante pues, que cuides eso. Y que bueno, yo creo que hacer la distinción entre unos y otros, a mí me parece que es como un poco polarizar. Yo creo que más bien tiene que ver con entender el contexto de la fotografía contemporánea digital, más o menos lo que mencionaste del siglo XXI. No sé si has leído a John Foncuberta, que es un teórico español de la imagen, que habla de la furia de las imágenes, y que lo que está explicando es que antes la fotografía era escritura y ahora la fotografía también funciona como mensaje, ¿no? Entonces, entendiendo esta cuestión de la representación de las redes sociales, o sea, hay que ir como complejizando todo eso, más allá de hacer como esta polaridad. Y ya se me fue lo último que te iba a comentar, pero bueno, este registro que tú lo mencionas pues ha existido desde siempre, desde la existencia de la fotografía, como autorrepresentación, ¿no? Digo, álbumes familiares y en los archivos familiares pues, está lleno de esta función. Lo que pasa es que ahora tiene esta cuestión de inmediatez y de pues que hay una red social donde todo el mundo nos ve y nos comenta y nos da un like, ¿no? Antes no existía esto. Pero bueno, nada más yo siento que es meter ciertos matices, ¿no? Creo que sería como importante. Entonces, es como un comentario figuerilla. 4D sí, hemos trabajado en el 2008, 2009, de hecho hay un libro que se llama El Diablito, que lo hizo el maestro Sergio Ortiz, en un proyecto que se llamó 4D, se trabajó por el gobierno del estado, se hizo filmación, me regalaron una maestra porque hubo grabación, porque digo que ya no se filma porque no es película, pero bueno, atendiendo a mi maestra del cine. Es una filmación de las regiones más interesantes en cuanto a ecosistemas, ¿no? De San Pedro Mártir, playas, el Valle de los Gigantes. De hecho, fueron el grupo que hizo este proyecto a Disneylandia, a ver las instalaciones de hay un proyecto visual también en 4D que se llama California Dream, no sé si han entrado, que lleva como un viaje aéreo a través de los paisajes de California, entonces más o menos basados en esa idea de cómo se movía también, porque se fue en cine también, se hizo 4D, se hizo el proyecto 360. Tiene animaciones también, de hecho el proyecto parte de las pinturas rupestres, con la figura, pues es el Diablito, que es una de las figuras más relevantes ahí en el Vallecito, o Vallecitos ahora, que es muy famosa porque en el equinoccio de primavera, exactamente ahí llega un rayo de luz que lo va iluminando, ¿no? en esta etapa, ¿no? particular. Y de ahí pues ya se crearon otros proyectos. Seguimos avanzando, esto no está terminado, la Baja California es la primera etapa, sigue Baja Sur y luego las misiones de Alta California para concluir con un proyecto de largo documental, un largometraje que se llama Camino Misionero. Esa es la idea. Sí, claro, llevaba Jiribilla, pues. Bueno, sí, por cuestión de tiempo ya no alcancé como a hacer esta aclaración que sí me gusta hacer mucho entre lo que es el autorretrato y el selfie, que bueno, el autorretrato sí habla de quién se es, ¿no? Este soy yo. Y en cambio, bueno, el selfie más bien habla de estoy aquí, estoy con, ¿no? Y haciendo tal cosa. Yo, bueno, lo que quería mostrar, que ya no alcancé a ver, y puse ahí solamente como uno de los teléfonos de más bajo costo, son estas fotografías de autorrepresentación en selfie, que llega a ver,
no sé si sea como lo conveniente llamar la autorrepresentación, pero que son estas fotos como borrosas, ¿no? Como de muy mala calidad técnica incluso. Entonces a eso es cuando yo me refiero también a hablar de no fotógrafo, es de personas que incluso me he puesto a ver en varias familias y antes, ¿no? del 2010 o bueno, de la fotografía digital, no hay álbumes, no hay una fotografía, nadie los fotografió, ¿no? Ni ellos se podían fotografiar a sí mismos hasta que entra el teléfono con la cámara y empiezan en 15 años, todavía es una práctica nueva, ¿no? Y no hay como esta cultura visual ni siquiera como técnica o compositiva. Es como más algo que yo nomás quiero hacer un comentario en esta cuestión de la masificación de la fotografía. Ya se vivió como un tiempo así cuando Kodak hizo democrática la fotografía al alcance de todos con su invento de la cámara Brownie. Hubo un boom también de fotógrafos, no fotógrafos como los menciono, pero hubo un movimiento que se dio para dignificar la fotografía como arte y es donde empiezan esas cuestiones de que si es arte, no es arte, que es el pictorialismo. Y este movimiento que tuvo un pico muy fuerte y luego como todo una caída que luego viene a terminar luego en la fotografía directa, lo que hacía era dañar la imagen, ¿no? O sea, hacían estos borramientos de imágenes, destruían los negativos para que la fotografía quedara como una obra, también se intervenían, entonces a lo mejor lo puedo hacer un poco una analogía ahora con los filtros, ¿no? Que se automutilan. Yo creo que en esta cuestión de ahora, también cito a Pedro Meyer, ahorita Rodolfo Cuberta, el maestro, Pedro Meyer también ha hablado de la muerte de la fotografía y de la fotografía como herejía, y estas cuestiones, hacia dónde van. Yo pienso que el Facebook, Instagram y todas las redes sociales vienen a ser un diario. Lo que antes se escribía uno como adolescente o como persona, ¿no? Que hoy agarramos un libro y escribía, ahora es el Facebook. El Facebook es tu diario, a eso yo lo resumiría, y a lo mejor va a haber un movimiento fuerte, yo es lo que espero de fotógrafos, que va a ser como en aquella época el pictorialismo, a lo mejor como una especie de ahora ya en un futuro muy próximo. Eso espero. Bien, ya con este comentario prácticamente cerramos la mesa. Damos paso a la entrega de las constancias. Como somos muchos y para no hacerme lío voy a nombrarlos y si voy pasando su constancia, ese paquetito. En el orden que me les entregaron, la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán Ocampo, a través de la trayectoria de estudios multiculturales y laboratorio de medios, otorga la presente constancia a María Rosalía Peña Alcántara. Le damos un fuerte aplauso. Y con el mismo texto, entregamos la constancia a David Flores Magón. Rosalinda Beltrán Pedrín. Esta es para Mayra Esmeralda Carrillo Reyes. Y finalmente, así como si estuviera dando premios ganadores, Alejandra Velázquez Lucio.